inspiración y envidia. Creo que eso es de alguna manera lo que creo que significa Cannes para mí. En donde yo digo Venezuela no, o sea, tiene todo para estar compitiendo ahí, pero tenemos que entender que las ideas tienen que respetar nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Hay que creérselo. Yo creo que los países de Latinoamérica que han logrado tener resultados porque un día dijeron, vamos a creernos el tema y vamos a apostarle. Dos palabras claves, colaboración y co-creación. Me parece que son esenciales en el mundo de hoy. Bueno, aquí estamos en otro capítulo de Venezolanos en Cannes y hoy tengo a mi amigo Jofre Carmona. Jofre, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, el tú, aquí dándole duro, trabajando duro por la locha. Como todo, como todos, ¿no? Al final del día, Sí. sin parar y adelante. Estás en Colombia en este momento, ¿correcto? Ahora estoy en Colombia, sí, estoy aquí en Colombia, que pues tengo viviendo ya 12 años acá. Y, y bueno, nada, dándole. Hoy vamos a conversar un rato con Joffre porque nos va a contar su relación con Cannes Lions, su historia, cómo lo ha visto él. Joffre es socio fundador y CCO de una agencia global que nace en Colombia, que se llama Buen Tipo. Pero antes de eso, a ver, en 2008 fundaste Tribal DDB en Venezuela. Después te Correcto, fuiste a Colombia, 2013 más o menos, con BBDO y estuviste con Systole. Es una compañía correcto. que ha tenido buenos hitos en Colombia desde el BTL hacia la movida digital. En algún momento yo también estuve por esos lados en tema de tecnología. Y después te fuiste a algo que sí me pareció muy loco con el tema de marketing político, con Bunker, ¿no? Sí. Ya me contarás en otra ocasión esa buena experiencia. Pero el hito más importante, Joffrey, en tu carrera entra en el 2014 cuando fundas Buen Tipo y se convierte rápidamente en agencia independiente de más rápido crecimiento en Colombia. Y por tu carrera marcas como Avianca, Avantel, Audi, Adidas, 3M, CanTV, Discovery, Flips, que nos encanta a todos, Microsoft, Rose, Sodexo, BlackBerry, Toyota, Starbucks, Under Armour, y paremos de contar marcas. Y en premios, pues tenemos que hablar de Cannes Lions, de EFI, del London International Advertising, del Ojo de Iberoamérica, referente en Latam, del FIAP, del ANDA, del Dorado, del Festival del Caribe y premios PIM, porque no también nombrarlos allí. Oye, Claro que sí. larga carrera, muy buen historial y lo que yo quiero en este momento es que los jóvenes creativos, los jóvenes publicistas en Venezuela puedan escuchar de primera mano tu experiencia, tu recorrido, tu éxito, tu fracaso, todo lo que esta industria te ha dado a ti para que ellos también se emocionen y digan, esto es lo que yo quiero ser, un creativo de la industria publicitaria venezolana. Así que comenzamos esta charla y tengo que empezar con Cannes Lions, que es lo que nos trae acá. ¿Cómo han sido los Cannes Lions para ti en tu carrera profesional? ¿Qué te ha impactado? Bueno, fíjate, Cannes, pues ha sido, creo que la palabra es inspiración. O sea, ha sido inspiración. Dos palabras lo definen, inspiración y envidia. Creo que eso es de alguna manera lo que creo que significa Cannes para mí y ha significado mi carrera. Yo, pues he tenido la fortuna de participar varias veces, a veces con tristezas, a veces con alegrías. La verdad es que afortunadamente en los últimos 3 años hemos tenido resultados en Cannes Lions y eso ha sido muy, muy satisfactorio para la agencia porque los primeros años no inscribimos en el festival. Nosotros los primeros años de la compañía fueron muy enfocados al crecimiento y no fueron tan enfocados a una estrategia festivalera, ¿sí? Ok. Era más a pitches, a crecer el negocio, a de alguna manera todo el tema de new business de una forma muy, muy agresiva. Y guardábamos las balas, decimos, bueno, en el momento que vayamos a jugar con festivales, vamos a jugar el juego en serio, vamos a ir con todo. Y no queríamos ir tímidamente y decidimos esperar. En el momento que comenzamos a participar, que fue hace 3 años, pues afortunadamente comenzamos a tener resultados. Tuvimos dos finalistas con un caso que se llamaba
de Club Colombia, que es una cerveza acá muy, muy, muy popular, equivalente a lo que es Solera en Venezuela, que es como la cerveza premium del país. Y, y tuvimos un par de finalistas, no alcanzaron metal en ese momento, pero eso como que nos despertó dijimos, bueno, sí se puede. Primera vez que inscribíamos, dos finalistas, pues el tema es posible desde nuestra agencia, ya no participando en otras redes o en otros networks. Y ahí comenzamos nuestra estrategia. El año siguiente, pues participamos ya con otro caso que se me llama Imagine with Petacos, que era para otra cerveza, que es en este caso cerveza póker, que es más, vamos a llevar el equivalente a lo que es la Polarcita, la cerveza, o a la Polar Ice, la cerveza de los amigos, en este caso, y pues ahí tuvimos resultados, tuvimos 12 finalistas, tuvimos 5 leones, y fuimos la agencia más premiada del país de Colombia en ese año y bueno, ese caso recolectó muchísimos premios. Y este año, en colaboración con el equipo de la web, De, pues, de ese hablamos al final. de eso Eso hablamos hay al que final. dejarlo al Bueno, final. eso Tenemos lo que dejamos al hablar de final. eso al final, sin duda alguna. Pero bueno, también hubo resultados y pues eso es lo que Claro. nos ha llenado de alegría realmente en esto. Oye, Jeffrey, de alguna forma dijiste guardamos las balas. ¿Ok? Eso quiere decir que no es solamente decir tengo algo que pienso que puede llegar, sino tiene que existir una preparación y de alguna forma tiene que existir una disciplina para llegar a. Es Totalmente, así. totalmente. Yo Y, creo que algo que ha pasado, algo que es lo que fue el más cambio en la vida de los creativos, era desde el momento que tú hacías un aviso de prensa o hacías un comercial de televisión y pues ya esa pieza final era suficiente no solamente para un festival, sino para una campaña, ¿sí? En la época el famoso Mad Men de Don Draper, que presentaba 3 avisos y se iba para su casa. Y esos 3 avisos, pues cuando llegaba a un festival, pues tú veías los avisos y pues veías, bueno, esto merece un premio o no merece un premio. Igual con un comercial de televisión. Y todavía en esas categorías funciona de esta manera, pero creo que lo que le ha abierto las puertas a Latinoamérica, cuando tú ves en films que compiten, que tienen producciones de millones de dólares o ejecuciones que son absurdamente apoteósicas, por decirlo de alguna ok. manera. ¿Cómo tú compites desde un mercado que es mucho más modesto en el tipo de campañas que desarrolla, en el tipo de soluciones que genera? Y es con la idea, lógicamente es con el poder de la idea, pero también entendiendo que esa idea resuelva problemas puntuales. ¿Y qué ha pasado en los festivales o en los festivales creativos como Cannes y en todos los grandes festivales del mundo? No solamente en Cannes, sino en One Show, en London, en Clio, en muchos festivales, en el Ojo también de Iberoamérica, es que comenzaron a surgir categorías, ¿ok? Con todo lo que fue el surgimiento de los medios digitales, con todo lo que fue la evolución del mercadeo directo, con lo que pasó con categorías como entretenimiento, que el entretenimiento se empezó a mezclar con todo lo que era el tema de publicidad. Hay agencias, de hecho nosotros hemos trabajado con algunas que dijeron, no, yo no, ya nosotros no hacemos publicidad, nosotros hacemos entretenimiento y cuando una marca quiere entrar como parte de ese entretenimiento, pues Ujú. me llaman a mí. Entonces nacieron categorías como eso, la música, este, empezaron a crear muchas categorías nuevas, muchas categorías particulares que empezaron a darle más oportunidad a la región, ¿sí? Empezaron de alguna manera a darle más oportunidad a otro tipo de mercados. Empezó a brillar Asia, empezó a brillar Sudamérica, porque nuestra creatividad, o al menos como yo lo veo, muchos años que pasó en Venezuela, pasó en Colombia, pasó en México, pasó en muchos mercados, probablemente en Argentina no tanto y en Brasil no tanto, pero buscábamos que nuestras ideas fueran el tipo de ideas que haría Suecia, que haría Inglaterra, desde el diseño, desde la ejecución, desde el pensamiento. Y la verdad es que no, la verdad es que cuando un inglés va a un bar, se toma una cerveza de draft de 10 opciones que tiene, con una configuración diferente, en un vaso diferente, y cuando uno va a Venezuela, se la toma en la casa de los amigos, sentado sobre un vacío, abriendo la cerveza y tomándose. Entonces, ese comportamiento
es el latino. Eso pasa en Latinoamérica. Entonces, tratar de imitar lo que pasaba en otros países, pues no necesariamente era lo adecuado. Y por eso tratábamos de competir en categorías, o al menos en mi opinión, que eran, Ujú. bueno, mucho print, mucho film, alguna que otra cosa en activación, pero son las categorías que de alguna manera juegas contra unas cosas que a veces no solamente ahí compite la idea, sino compite lo espectacular de la ejecución. Claro, Y cuando la ejecución es audaz, inteligente, diferente y se suma ahí una idea poderosa, ahí tú dices, ah, es que ahí respira el espíritu latino. Y creo que eso fue lo que empezó a hacer que Latinoamérica ganara. Y cuando uno ve los casos que ganaron este año de Latinoamérica, uno dice, wow. O sea, hay que voltearse más, menos a ver Europa, menos a ver Estados Unidos, sobre todo porque la publicidad estadounidense es muy, muy particular. Sí, Super Bowl, los comerciales, el fútbol claro. americano, todo ese tipo de cosas. Eso no existe acá. Acá lo que existe es otras cosas. Entonces, veamos lo que hacen los brasileros, veamos lo que hacen los ecuatorianos, veamos lo que hacen en Colombia, veamos lo que hacen en Perú, ¿ok? Que son países ganadores de Cannes, en donde yo digo Venezuela no, o sea, tiene todo para estar compitiendo ahí, pero tenemos que entender que las ideas tienen que respetar nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Claro, y decías al principio inspiración e envidia, y es que dentro de esa envidia, la frase repetitiva es, pero si es tan sencillo, tan obvio, que no lo vi. Y ahí es donde se generan muchas construcciones. Fíjate que vimos muchas charlas en el festival, ¿no? Y asistimos a charlas realmente espectaculares. Yo de algunas salí diciendo o cuestionándome formas de pensar y formas de hacer las cosas después de escucharlo, ¿no? ¿Cuál fue esa charla que tú escuchaste y cuando regresaste a casa quedaste en reflexión? Pues es complejo. Creo que las charlas, este año vi pocas, pero una de las que me vi, no fue en el festival, no fue literalmente en el Palais, Ok, fue en una activación de Stagwell, que era la ajá, playa deportiva que hacen también una serie de charlas y como nosotros somos afiliados a la red, pues estábamos invitados, que fue de Ryan Reynolds, estaba la CEO de United Airlines y pues estaba la CEO de 72 and Sony, que es una agencia de la red muy, muy famosa. El nombre es divino, 72 and Sony, que es una dirección. Este, y la charla hablaba de este caso del Wrexham, del equipo de fútbol y del patrocinio de United. ok, No era la CEO de United, pero era la CMO, la de marketing. la de marketing. Ujú. Este, y ellos hablaban de, bueno, cómo un proyecto de contenidos, o sea, listo, esta es la historia de dos tipos súper famosos que compran un equipo de fútbol y lo relanzan en un pueblo en donde la esperanza había desaparecido hace muchos años, un pueblo que el aeropuerto no recibe aviones de United, ¿sí? Y llega una marca como United y dice, yo, que no tengo nada que ver con el fútbol, que no vuelo a ese destino, no tengo ninguna ruta que promocionar, decido patrocinar, ¿ok? Este proyecto y ser el logo de la camiseta de ese primer año, ¿ok? Porque sé, no sé, mentiras, bien, fue bastante difícil explicar, porque pienso que lo que va a pasar alrededor de una figura como Ryan Reynolds, este, va a ser tan importante lo que va a ser esta historia, lo que va a ser este cuento, de que van a poder subir y que su meta es llegar a la premier, va a ser algo que conecte tanto con las personas, con las nuevas generaciones, con las nuevas formas que van a decir que eso me va a dar una exposición mediática más importante que cualquier inversión de medios, más importante que cualquier comercial que haga, más importante que poner al mismo Ryan Reynolds simplemente en un comercial diciendo vuela en United, ¿sí? Claro, Porque era una historia que había que contar y la gente quiere ver historias. Entonces, tuvieron que presentar eso a la Junta, ella contaba, o sea, una tipa brillante, contaba, yo me senté a un board of directors de una de las aerolíneas más importantes de Estados Unidos y le tenía que explicar, pero hay una ruta para apoyar, que apoye este contenido, no. ¿Esto tiene alguna razón estratégica? No. Esto es una apuesta y la apuesta es a que nos conozcan a nivel mundial porque nos montamos sobre algo que la gente va a querer ver a mundial mundial. Y cuando yo dije eso, dije,
pues ahí es cuando los marketers que tienen ese nivel de valentía, pues cambian la forma de que los otros vean. O sea, ya mucha gente lo va a hacer. Ya ahorita para el que lo haga próximo no es una apuesta, ¿sí? Pero para el que lo hizo de primero, pues la verdad es que es algo muy impresionante. Es el hito que Eso se marca, es ¿no? listo. Es listo que se marque. Y eso, que no es un caso premiado en Cannes, porque no lo es. A lo mejor en el futuro lo sea cuando armen uno de esos de efectividad o algo así dentro de 2, 3 años que lo presenten. Pero fue algo impresionante. Y creo que se compara un poco con el que ganó de Bad Bunny, que más Ok, allá del caso y de la idea, de lo que ganó, que es genial, o de las direcciones ocultas en Google, que publicó en el Spotify, los nombres de las canciones eran coordenadas y tú las buscabas correcto. y las coordenadas tenían los nombres de las canciones. Más allá de eso, que es brillante, que esa es la idea de la agencia, la idea, no sé si fue del manager, no fue si fue de Bad Bunny, no sé si fue de un marketer, no sé de quién fue, de decir, voy a hacer una residencia en Puerto Rico y que eso se convierta en la mejor campaña de turismo, la campaña de turismo más efectiva de un país, pues son cosas de otro mundo. O sea, para mí ni siquiera existe un festival que premie esas cosas y cuando esas cosas son tan geniales, pues Claro. luego viene, las agencias venimos a capitalizar esa valentía de alguien, sí, bueno, pero yo tengo esta idea para hacerlo más grande, yo tengo esta idea para comunicarlo mejor, yo tengo esta idea para resolver este problema puntual, pero ahí nace porque ya el brief es grandioso como tal. Cuando el brief es ¿No? Y grandioso, abre caminos, abre caminos, sí, de acuerdo. Porque completamente. Y lo último que te iba a decir era que yo lo que veo ahorita es, no se trata solamente de ver la idea, lo que uno tiene que generar envidia o admiración, inspiración cuando uno alcanza. Es claro. entender los problemas que encuentran para resolver. A veces yo siento que el festival premia, wow, es que este problema ni sabía que existía, era tan raro y a alguien se le ocurrió solucionarlo. Pues ya ahí hay algo ahí es donde está lo que nunca habías visto antes, ¿sí? Y esa búsqueda del problema es maravillosa, ¿no? Porque poder acorralarlo, poder entenderlo y poder validar lo que realmente existe, porque a veces también nos inventamos problemas, ¿no? Y los queremos resolver y vimos casos en este festival que pasaron y le quitaron los premios. Pero no en esa vía, sino más en la vía de cómo un profesional venezolano, joven, medio joven, senior, el que sea, puede llegar a Cannes Lions. ¿Cuáles son tus recomendaciones? O hay un paso uno, paso dos, paso tres en tu cabeza para esto? Pues yo creo que lo primero que hay que creérselo. Yo creo que los países de Latinoamérica que han logrado tener resultados porque un día dijeron, vamos a creernos el tema y vamos a apostarle. Uno es que hay que estar dispuesto a sangrar para participar en Kazán. O sea, no puede ser simplemente porque es mi trabajo, no puede ser solamente porque es el objetivo de la agencia. Es algo que las personas tienen que querer, porque la realidad es que requiere algo que nosotros llamamos la remada. O sea, tienes que tener la idea, tienes que desarrollar, estudiar, entender, ver, ir afinando criterios para tener la idea que es sumamente difícil, ¿sí? Y probablemente sea el 60% de todo, pero luego la idea tienes que hacerla, ¿sí? O Claro. sea, la idea tienes que, o sea, estoy seguro que ha habido miles de personas en Venezuela y en otros países que han tenido ideas para ganar, que han podido ganar leones. Claro. Seguro. De hecho, los problemas seguro han existido, miles, que desde el día que a alguien se le ocurrió vender algo en la autopista, ya eso era algo, y llegó alguien, me acuerdo que le hicieron que me pareció una genialidad, llegó la gente de Savoy y se ocurrió hacer un chalequito para tú guardar todas tus cosas y poderlas cargar. Ahí había un caso de premio, ¿sí? Probablemente. Lo que pasa es que había que ver que era un caso de premio y segundo tenía que existir la categoría. A lo mejor estaba adelantado a su tiempo. A lo mejor ahorita ya existe la categoría para que lo premien, ¿sí? ¿Por qué? Porque resuelve un tema muy puntual. Bueno, cómo de alguna manera poder cargar la mercancía encima. No sé, eso es un ejemplo. Pero lo que quiero decir es que siento que nuestros temas latinoamericanos, ese famoso solo se hace en Venezuela, solo se existe en Venezuela, a veces tú encuentras una cantidad de soluciones que demuestran la creatividad del país,
que demuestran la creatividad de nuestra cultura, ¿ok? Y eso a veces lo menospreciamos. Yo creo que lo primero es no menospreciar nuestra cultura, no sentir que lo propio, que lo tal puede ganar. Ahora el auge de de los festivales y pasan en Cannes es que las categorías nuevas que están surgiendo son de relevancia cultural, son de cultura en mercado local, sean que respondan a insights locales. Ojo, eso tiene un grado de dificultad. Tienes que explicarle a un jurado el insight local, que si es japonés no va a entender por qué nosotros, no sé, comemos en Barquisimeto. Mi papá desmenuzaba la arepa y la mezclaba con el suero y se la comía como una sopa. No va a entender eso, Claro. pero pero ahí, si lo explicas, si se entiende y hay una idea que de alguna manera responde a eso o a cualquier otra cosa, pues ahí va a haber algo. Ahí va a haber Hay que algo saber puntual. contarlo. No es Hay solamente que saber llevar el contarlo. caso, sino hay que saber estructurarlo, hay que saber contarlo, cómo realmente se lea solo y lo que estás diciendo. O sea, si está muy aferrado a la cultura de nuestro país, ¿cómo se explica? Y ahora conecto sí con pelotica de goma. ¿Cómo explicarle a un jurado japonés o inglés que no se batea, que es una pelotica de goma? Ahora sí, cuéntame de esta experiencia con John, con Juan, con la web, y que definitivamente es un éxito. Pues primero, sí, el equipo de la web, que es un equipo talentosísimo liderado por John y Juan, pues creo que representan esa valentía de, pues eso que sonaba una locura de hacerlo, Claro. llevarlo, a remar, conseguir, hacer, o sea, buscar donde no, para que se haga el tema. Y el momento que hay que contarlo, buenísimo, está la pelotica, Aquí sí. está la pelotica. Eso, o sea, o sea, esas peloticas no existían en Venezuela, un rollo conseguirlas y, 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 y estos manes se les ocurre importarlas para poder hacer el tema y de verdad, o sea, increíble, pero, pero cuando nos nace una idea así que suena como a esa típica conversación de hablar huevonadas, como decimos en el pueblo, de hablar Ujú. paja, ¿por qué no hacemos esto? Y se cuenta, se hace, pues el contarla tiene que ver, o sea, es muy retador, porque primero el béisbol, o sea, es algo del Caribe y de Estados Unidos. Nadie más en el mundo, bueno, un poquito algunos asiáticos, y son algunos, saben qué es el béisbol. Entonces, explicar la pelotica de goma, que es un juego popular basado en el béisbol, más difícil todavía. Pero tienes que explicarlo. O sea, Claro. y tienes que explicarlo en donde, en 30 segundos de un caso, generalmente en 25, 30, 35, como mucho 40 segundos, tú tienes que haber contextualizado, explicado qué era el juego, dicho por qué, decir por qué estaba desapareciendo, no quedarte en eso e ir, y esta era la idea que solucionaba este tema. Y a partir de ahí luego, pues ver cómo se ejecutó, mostrar que se sienta grande, ¿no? Porque parte de lo importante, hay ideas que se pueden sentir chiquitas y pueden ganar, pero generalmente cuando se sienten grandes, cuando se siente que impactaron, cuando se siente que tuvieron un efecto, y eso se evidencia, y sobre todo se ve real, que creo que es lo más valioso, sobre todo en eso que hablabas de, en un mundo en donde pues algunas agencias tienen sus cuestionamientos de qué es lo que llevan y la veracidad de lo que llevan, pues que se vea real, tú dices, eso es admirar. Y cada vez los jurados están más viendo eso y más castigando Claro. la duda antes la realidad, ¿ok? Entonces, cuando Y, eso y pasa, eso de alguna manera es una ciencia y eso sí es algo difícil de aprender. Hasta hay, hay que hacer mucho. Dale. sí, hay otra cosa que yo veo, Joffrey, a ver cómo lo ves tú. ¿Ok? Hay que tener las ganas, el empeño, sudarse la camiseta, le podemos poner cualquier frase, hay que tener el sueño, hay que creérselo, pero también hay que sumar esfuerzos. Y yo creo que un poco lo que pasó con Pelotica de Goma es que de alguna forma John y Juan dijeron, bueno, vamos a sumar esfuerzos, vamos a salir, vamos a buscar, entra buen tipo en juego, a darle a la Pelotica de Goma también con todo,
y con todas las ganas para poder llevarlo y que se vea grande, como tú dices, ¿no? Esa Claro. interacción, esa suma de esfuerzos definitivamente es ganadora y hoy en día creo que es más poderosa que hace 20 años, ¿no? Totalmente, y creo que la suma de esfuerzos, o sea, primero, nosotros somos, al menos del lado de Buen Tipo, y creo que cada vez más agencias, sobre todo las independientes, creen en el poder de la colaboración. Todo el mundo Correcto. está viendo lo que está pasando con las grandes, con las redes tradicionales, los que llamaban mal llamados Big Six, ¿no? Omnicom se une con IPG, van a borrar un poco de marcas icónicas, ya pasó del lado de WPP, desapareció Thomson, desapareció Jonan Rubicam, va a desaparecer DDB, va a desaparecer Low, o sea, marcas que fueron icónicas en el mercado y, y un poco tenía que ver con el pensamiento arcaico. Uno de los pensamientos arcaicos, entre muchas otras cosas, era no podemos colaborar con otras agencias. Somos competencia. Sí lo somos. Y vamos a llegar a una licitación a lo mejor un día, vamos a conseguir, y Ujú. pues que gane el mejor. Pero en el momento que no estemos cuando eso no pasa, ¿sí? Porque no podemos trabajar juntos. Creo que eso es la clave, porque esa colaboración es la que de alguna manera creo que nos da poder en Latinoamérica. La colaboración puede ser entre agencias, la colaboración puede ser con productoras, la colaboración puede ser con una persona de cualquier otra profesión o con una marca o con alguien que Claro. tú decidas hacer un proyecto y a lo mejor decir, bueno, pero si no trabajo como agencia, compartimos el revenue o montamos el negocio juntos. Ahorita pasa mucho incluso, ni siquiera en festivales, que marcas que son startups que dicen, no puedo pagar a una agencia, pero te puedo dar una participación. Estamos haciendo un proyecto ahorita de una bebida energizante que, que pues estamos desarrollando marca, todo, tal, packaging, todo ese tipo de cosas, y no nos podían pagar. Pues dicen, bueno, Claro. nosotros vamos con ustedes socios del proyecto, nosotros vamos a ser socios del proyecto. Entonces, en ese momento, si algo pasa ahí, ya no solamente soy la agencia que hizo la campaña, que hizo el tal, ya soy dueño de parte del negocio. Lógicamente, pues si lo puedo meter en festivales, lo meteré en festivales. Y si gano, gano como agencia y gano como El cliente. doble. Doble, me explico. Entonces, eso, eso creo que es un poco lo que sucede. También puede pasar con los medios. Y cuando esas colaboraciones realmente la gente las hace sin egos, con el espíritu de compartir, con el espíritu de alguna manera de enriquecer algo, pues creo que los resultados se Claro. pueden ver. O sea, la verdad es que sí. Dos palabras claves, colaboración y co-creación. Me parece que Sí, son grandísimo. esenciales en Claro. el mundo de hoy. Y muchas de estas grandes agencias, de estos grandes networks, pues en este festival se vieron opacados por las tecnológicas. Ya Meta, Amazon tenían stand o tent muchísimo más grandes de lo de cualquier marca de network importante de 50, 40, 30 años, lo que sea. Entonces también el juego ha cambiado. ¿Piensas volver en el 2026 a Cannes? Pues sí, es que o sea, pensamos volver. Estoy ya ¿Cuántas balas estresado. tienes? ¿Con ¿Cuántas qué? balas tienes? Ahorita tenemos dos. Una está Bien, más cruda que otra, pero pues está interesante. Lo que pasa es que, de nuevo, es una colaboración que tiene varios players, o sea, y a veces, pues ponernos todos de acuerdo es complejo. Nosotros somos la única agencia, pero creadores de contenidos, personas, porque la colaboración también son a veces con personas que crean contenido, entonces claro, es a veces difícil y tenemos una que ya está un poco más cocinada, pero tenemos que seguir, o sea, todavía está ejecutándose, entonces tenemos que seguir alimentándola, pero sí, pienso volver, inscribir seguro, vamos a inscribir algo, de ir, sí. Es difícil para mí porque cae el Día del Padre, siempre este festival, oh, entonces es un tema trágico en la casa. claro. Y digo, bueno, Te ¿hasta llevas la cuándo? familia. Ojo, me encanta ir, pero pues ahora pues uno también lo ve diferente. No, lo que pasa es que llevarse a la familia pues es otro nivel. Tuviste el presupuesto. Sí. Eh, pero, pero, pero sí, 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 vamos a ir. Tenemos un cliente que nosotros, en nuestra operación en Europa, tenemos un cliente europeo que va todos los años. Entonces, claro, para nosotros es un poquito diferente el festival, porque cada vez están yendo más clientes. Entonces nos toca
no podemos disfrutar tanto de algunas cosas, sino porque Claro, estamos trabajando. Estamos en claro. clientes, Atendiendo reuniones, también. estamos Oye, atendiendo. pero, Sí. pero me gusta esa frase y perdón que te interrumpa porque ya casi vamos al final. Cada vez van más clientes. Y yo creo que parte de lo que tiene que ocurrir con Venezuela es que cada vez vayan más clientes a Cannes Lions, más gerentes de marca, más vicepresidentes de marca, que puedan ver, sentir esa, esa, esa vibra tan fuerte que se siente cuando tú vas, porque es inspiración pura al final, ¿no? Y en ese sentido de inspirar, pues también vuelven a Venezuela los Young Lions. El año pasado cerca de 60, 62 duplas, por ahí estuvo el registro, muchísimo más registros que países que están más avanzados que nosotros en la industria. Pero, ¿qué consejo le darías a esos jóvenes talentos con poca experiencia y quieren animarse e ir a participar con Young Lions? Bueno, te cuento, lo primero que creo que para participar es que cuando vayas a participar, hay que participar con todo, con todo. O sea, creo que primero fue un logro grandísimo de FEAP y de Círculo Creativo poder lograr que se volviera a Correcto. participar. Hay que aprovechar eso. Pero yo no me quiero imaginar lo mucho que tuvieron que remar, ¿sí? Para que eso pasara, ¿ok? Entonces no solamente basta inscribirse, no solamente basta emocionarse. Yo creo que tienen que empezar a ver los John Lions y el nivel de los John Lions de otro país. Métanse en la página solamente de Colombia, de acá, de Ecuador también, que participan. Bueno, son mercados que tienen una creatividad muchísima y son muy cercanos a Venezuela a nivel cultural. Vean el nivel. Tienen un tiempo muy parecido. Llegan con unas ideas muy, muy poderosas, pero no solamente la idea, el caso, el board, el cómo lo cuentan. Entonces, o sea, hay unos que tú los ves y tú dices, yo esto lo inscribiría en Cannes, ¿sí? Uno de los que ganó este año en Colombia, yo lo llevaría, o sea, yo diría, esta idea la pueden llevar a Cannes. O sea, si el cliente la hace, la llevaría a Cannes. Cuando pasa eso y los clientes empiezan a ver esas ideas, ¿ok? Dicen, es que yo quiero eso para mi marca. Realmente, yo creo que cada vez las nuevas generaciones de clientes le dan más importancia a los festivales creativos. Yo tuve la oportunidad de ser Bien. jurado este año de una categoría, de la categoría de film, y cuando tú estás reunido con los jurados, ves muchos clientes de jurado. Entonces creo que, ¿qué pasa si el próximo esfuerzo es cómo empezamos a tener clientes jurados de Cansa ya? De las grandes compañías que también traigan el mensaje desde la perspectiva del cliente. ¿Cómo empezamos a, de alguna manera, seguir mostrando no solamente lo que gana en el festival, mostremos en Venezuela lo que gana en los concursos de John Lions de los otros países también, ¿sí? Claro. Porque es que los casos que gana el festival, los oros, los Grand Prix, están bien. Pero para mí eso no es lo importante para ver. Hay unos que incluso son cosas muy raras que no responden a lo que yo buscaría como idea latinoamericana. Hay unos que sí, pero hay muchos que no. Yo vería los casos de la India, yo vería los casos de Ecuador, yo vería los casos de Colombia, yo vería los casos de Perú, yo vería los casos de los John Lions de España, Colombia, Argentina, de estos países, de lo que es el público hispano norteamericano, porque cuando ven eso, ven cosas más cercanas a nuestra cultura y el criterio se empieza a afinar más en lo que es esa idea clever, audaz, la viveza, ¿no? Es que la Claro. viveza venezolana, bueno, ahí puede haber una idea, ¿sí? Pero usada para el bien, ¿no? No usada para el mal. Claro. Eso La es lo que picardía, yo creo que hay pues. que ver. Y yo sí creo que hemos tratado mucho, es como cuando nos pasa cuando vemos Netflix y puras series gringas, ¿no? Nos reímos, puros stand-up comedy gringos, ¿sí? Nos reímos, son buenísimos, están bien. Pero veamos también los de acá. Veamos nuestros comediantes de acá, veamos los locales, porque ahí es donde está algo que nos puede servir a nosotros para una idea local. No viendo el partido de fútbol americano o el Super Bowl, no. O sea, no está mal verlo porque hay que tener cultura del mundo, pero hay que equilibrar más. Es como lo que se le dice a los redactores creativos que tienes que leer. Bueno, pero no leas nada Ujú. más a Mark Twain, ¿no? Lee también a Cervantes, lee también a Arturo Uslar Pietri, ¿no? Para entender y contrastar un poco lo que es nuestra cultura versus la otra cultura y decir, pero es que aquí hay valor también en lo que nosotros podemos hacer y el producto creativo que nosotros podemos producir. Creo que eso es lo más importante. La música es reflejo de eso.
cómo la música latinoamericana ha dominado el mundo. Te guste o no te guste la música urbana, Claro, no importa, pero muestra el poder de la cultura y eso creo que es lo que ahorita va a ganar en el futuro. Y eso es lo que están viendo los jurados. O sea, cuando uno comparten esos con otros jurados, dices, ah, pero es que hay unas perspectivas diferentes que les llama la atención algo que es diferente a lo que ellos ven todos los días. claro. Eso es importante. Diferenciador. Muchísimas gracias, Joffrey. Llegamos al final. Nos pasamos unos minutos de lo que teníamos estimado, pero fantástico porque yo creo que tenemos mucho, mucho Claro que sí. para escuchar, para que los jóvenes creativos, los jóvenes publicistas entiendan, vean y se monten sobre esos patines, como decimos al final del día, ¿no? Y que se la suden completica y que den el todo. Si crees en la idea, tienes que dar el todo por ella y luchar por ella. Muy importante. La lucha por la idea también me parece que es muy poderoso cuando tú lo crees y cuando están todas las condiciones dadas. Oye, muchísimas gracias por estos minutos de conversación y bueno, ya pronto saldrá, te aviso. Claro que sí, pendientes, saludos a todos y gracias por la invitación, Engel, de verdad lo disfruté muchísimo.